cortar las remesas, y no nos olvidemos que sobre todo El Salvador vive de las remesas, más que Nicaragua, pero más o menos ambos países van por ahí, iban por ahí. Acá amenazaron. Expulsión del diputado Evo Morales en el Congreso Nacional del 2002. Ya hemos visto el papel de Manuel Suárez, que es con lo que yo hice referencia a propósito del encuentro Manuel Suárez-Peter Brennan, el 10 y el 11 de diciembre. Intento de aprobación de la ley de impunidad, ¿no? ¿Se acuerda del 2003? Inmunidad en realidad por los soldados norteamericanos que si cometían delitos de cualquier naturaleza en Bolivia, o instructores norteamericanos o agentes norteamericanos, no sean sometidos a la ley boliviana. El tema de los misiles, ¿no? Y bueno, en todos estos 10 años, Priscila. Bueno, y se lo he escuchado en varias oportunidades, al propio presidente Evo Morales, enumerar todo esto. Lo que quiero entender, y me imagino que la gente en casa también, es un poquito qué tiene que ver Carlos Valverde con la Embajada de Estados Unidos y el caso de la CAMCE, algo que no era un chisme. Era real, el propio presidente aceptó esto. Sí, por supuesto, Priscila. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la CAMCE? A ver, Priscila. Esa relación queremos encontrar. Priscila, usted ve películas, yo también. El presidente tuvo una relación con esta señora en algún momento de su vida, ¿verdad? El propio presidente lo señaló. Tuvo que decirlo ante la invasión de la vida privada, tuvo que decirlo, ¿no? Invasión a la vida privada que es propia de la política norteamericana también, entre otras cosas. ¿Cuál es el otro dato de la realidad? Que esta señora es agente comercial de la empresa china. ¿Sí? Y por lo tanto, sobre esos datos de la realidad, se monta una narrativa que pretende construir otra realidad, y la narrativa es que aquí ha habido un tráfico de influencias, por lo tanto, de que el presidente sabía a propósito de las actividades de esta señora. Y no se entrega ni una sola prueba, ¿sí? Ni una sola prueba que pruebe, ¿no?, de ese vínculo, de ese tráfico de influencias. Pero lo que yo siendo ministro he visto y he detenido, Priscila, yo me acuerdo en dos casos, uno de ellos, algunos policías y un abogado, me acuerdo bien, que estaban extorsionando a nombre del vicepresidente. Los detuvimos, los metimos a la cárcel y luego el juez los liberó. ¿Sí? Que eso es otro tema de la justicia. Pero es ahí donde quiero llegar. Hoy las denuncias de Carlos Valverde, las que las decía ayer, mostrando unas cartas de que ella se hacía pasar como parte del gobierno. Hoy el ministro Juan Ramón Quintana decía, eso es usurpación de funciones y el Ministerio Público debe investigar de oficio este tipo de hechos, como acaba de decirnos. Entonces, no sé si estoy entendiendo mal, pero aquí la persona que usurpó funciones sería Gabriela Zapata. Por supuesto. Ella es responsable. Mire, cuando alguien va a hablar a nombre de otra persona sin que esa persona o una autoridad le haya delegado, está evidentemente hablando a nombre de alguien, y en el caso de ser autoridad está usurpando función, por supuesto. Como ex ministro de gobierno usted lo hizo, acaba de contarnos la experiencia de estas personas que utilizaban el nombre del vicepresidente. ¿Quién debería querellarse o detener a esta señora por lo que ha hecho? A ver, el gobierno ha sido en eso, Priscila, muy claro. Ha dicho, invitamos a la Contraloría a investigar, pero bueno, ya sabíamos el grito de, bueno, que hay militantes, como si los movimentistas, los miristas, los arenistas no hubieran puesto a nadie de su círculo político en el Estado. Eso lo creen ellos mismos. Felizmente este pueblo ha madurado políticamente y democráticamente y ya no se le puede poner el dulce en la boca, ¿no? Muy bien. Sabiendo que iba a haber ese tipo de comentarios, se decide, el gobierno decide conformar una comisión mixta legislativa para que investigue, que es lo que se ha hecho el día de hoy, ¿no? Yo me imagino, yo no puedo hablarle por el Ministerio Público, eso le tiene que usted preguntar
al fiscal. Pero ¿cómo exministro lo hizo? O sea, de oficio se detuvo a estas personas. Entonces, ¿quién no está reaccionando aquí? A ver, lo que pasa es que aquí hay un ingrediente que tiene que ver, ¿no es cierto?, esa relación real, como todos sabemos, y cualquier error que se cometa va a ser utilizado políticamente, por lo tanto, ahí hay una comisión, porque además de eso, en el caso del que yo le hablo, era un caso que es nada frente a lo que estamos hoy por eso, peor. Señalando. Pero por eso el gobierno ha dicho comisión legislativa, Priscila. ¿Sería un error detenerla a ella y yo no sé, yo no voy a hablar en ese tema, porque además de eso yo no soy autoridad, ¿no? Yo pienso de que hay la Contraloría, hay la Comisión Legislativa, me imagino yo que en algún momento va a intervenir también la Fiscalía, porque este es un caso, y de eso que no le quede menor duda, ciudadano o ciudadana que me está escuchando. Vamos a llegar hasta el final, en este caso, que va a demostrar no solo la transparencia y la calidad humana y moral del presidente Evo, sino que va a demostrar, y esté seguro, va a demostrar cómo se montó esto sobre hechos reales, la Embajada de los Estados Unidos y el señor Valverde y el señor Manuel Suárez y algunos más por ahí montaron esta novela para dañar la imagen del presidente. Esta mañana el ministro y el propio presidente Evo Morales decía que se están recabando evidencias, información para expulsar al encargado de negocios. ¿Ya se tiene? Porque me dice que los Wikileaks, y esta mañana lo decía también el ministro, son prueba, ¿no? Son prueba de lo que se hacía, ¿no? Y haciendo una relación de todo lo que se tiene. ¿Eso quiere decir que está cerca la expulsión del encargado de negocios? Eso lo decide el gobierno, Priscila. Yo estoy hablando aquí como exministro, como parte del equipo de campaña. Evidentemente me interesa... Como analista político, ¿cuál sería su criterio? Como analista político, más allá de... Yo creo que debería ser la Embajada de Estados Unidos, si no tiene nada que ver con esto. Debería pedir de oficio, debería pedir una reunión al más alto nivel para explicarle al país, qué hacía con el señor Valverde. Ya han explicado, han sacado una notita que no convence a nada. Para explicarle a la Cancillería, aunque sea una reunión reservada, qué es lo que hacían en la reunión del 10 en la noche con el señor Manuel Suárez, el 11 a primera hora con el señor Valverde y luego en esa misma mañana otra vez con el señor Manuel Suárez. Tienen que explicarle al país por qué este ya no es la hacienda que ellos pensaban que era en el pasado. Sí, ¿no? Segundo, otra vez también como analista, no nos vayamos a sorprender si nos encontramos con otra iniciativa norteamericana en las próximas horas, los próximos días. No nos vayamos a sorprender, lo estoy diciendo cuando son las 22:25 horas, con otra iniciativa que confirme para nosotros su activo papel en este acto de gran conspiración contra el presidente Morales, y segundo, que pretendan intimidar, extorsionar, chantajear al pueblo boliviano en miras del referéndum. ¿Sería contra el presidente Evo Morales? Del 21 de febrero. ¿Sería contra el presidente Evo Morales? No nos vayamos a aprender lo que vayan a hacer de aquí adelante los gringos. Solo lo estoy diciendo. El silencio otorga. ¿No? Puede ser contra el gobierno, puede ser contra el pueblo, ¿sí? Por eso estoy diciendo, de extorsionar, chantajear al pueblo boliviano, ¿no?, como un arma política de inducción al voto en contra del presidente Evo Morales. ¿Por qué creen que para Estados Unidos Bolivia es tan importante? No, América Latina, Priscila. Pero hablemos de Bolivia, solo de Bolivia. Porque, bueno, ¿por qué organizar todo esto para atacar al presidente Evo Morales? Hay razones de todo tipo. Bolivia tiene el proceso más fuerte, más exitoso de los procesos de cambio en América Latina. Un modelo económico que
que está siendo estudiado en las universidades, reconocido por organismos internacionales, ¿no? Un ejemplo de que sí es posible hacer algo distinto al mandato del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la Embajada de Estados Unidos. Segundo, políticamente es el proceso más fuerte porque hay una articulación, como yo le llamo una articulación, entre el liderazgo histórico del presidente Evo, pueblo y proyecto político. Tercero, Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz señalaba, está en el corazón de Sudamérica. Es el primer país o donde empiezan dictaduras militares o es el primer país donde empiezan procesos de liberación que luego son irradiados, por lo menos en la región. Cuarto, en Bolivia están recursos naturales importantes como el litio. Y el litio, lo ha señalado el vicepresidente Álvaro García, es el equivalente de lo que el petróleo significa para Arabia Saudita. Tenemos la mayor reserva de litio en el mundo. Tenemos, junto a otros países, en nuestra parte amazónica, reservas de agua. Y las guerras del siglo XXI, dicen los propios analistas norteamericanos, como el señor Brzezinski, un gran intelectual, asesor de Carter y de Obama, ¿no? En su libro El Gran Tablero Mundial, ¿no? A propósito de la importancia del recurso agua en el siglo XXI. De los 10 países que producen minerales que son usados por la industria norteamericana, 7 están en América Latina. De esos 7, uno de ellos es Bolivia. Entonces hay razones geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas que obviamente están concitando la atención norteamericana, que está redoblando sus esfuerzos para desestabilizar a uno de los gobiernos más importantes de nuestra historia. Su actitud frente a la erradicación de la coca es clarísima, Priscila. Chile es el país que más ha cumplido frente a Perú y frente a Colombia. Y sin embargo, nos han desertificado. ¿Por qué Bolivia ha sufrido todo tipo de guerras de parte de los Estados Unidos? Guerra económica, cuando nos sacaron del ATPDA, ¿no? Guerra político subversiva con el señor Goldberg reuniéndose de manera secreta con quienes pretendían la división del país, en fin. Entonces, lo que pasa es que no llegó el amigo mío con un audio. ¿No llegó? No ha llegado todavía, lo siento por cadena. Con un audio donde se demuestra que en pleno proceso electoral del 2014, Priscila, 2014. ¿Qué sucedió? Un agente de la CIA conversa con un dirigente campesino, donde le da instrucciones, primero, de cómo operar como agente de inteligencia, ¿sí? Si tú quieres reglas técnicas mínimas. Y segundo, cuando le dice a nosotros nos interesa este tipo de información. En la primera, sí. En la primera dice cómo se van a ver, en qué lugares se van a ver, y si llega a ese lugar y ve algo raro, entonces inmediatamente cambia y se ven en otro lugar, etc. ¿Sí? Y en la segunda parte ya le dice, nos interesa esta cosa del presidente, esta cosa sobre la posición de Bolivia frente a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto, y que en honor a la verdad hay que reconocerle una investigación hecha por el semanario La Época, publicado hace poco, este artículo, pero bueno, como no tiene la llegada que tiene la televisión, y también por el periodista Andrés Salare, ¿no? que ha tenido la grandeza, ¿no es cierto? ¿Se identifican las personas en ese audio? Por supuesto. ¿Se ha verificado el audio? Por supuesto. ¿Y será que lo podemos escuchar cuando lo tenga? Por supuesto.
Y Claro si llega sí. más adelante el amigo, sería genial que lo podamos escuchar. Claro, por supuesto. Y si no, mañana en Levántate Bolivia. Claro que sí. Es importante este tipo de información que nos pueda compartir porque verificaría lo que acaba de decirnos, escuchar lo que dice este audio. Pero definitivamente esto va a tener más repercusiones. Yo me imagino, estamos a poquito del referéndum. Se trata de mostrar lo que está pasando con esta denuncia que comenzó con el señor Valverde y la CAMCE, y ahora el gobierno cómo también se defiende de esta denuncia con esta acusación. Ahora, yo sí voy a Unidos. interpelar a la agudeza suya, Priscila, de esta agudeza como periodista, nada más que para preguntarse, ¿por qué presentan un caso como este a días del referéndum? Eso lo armó el señor Valverde en 2 días, en 3 días. Tanto usted como yo sabemos que eso no es posible. ¿Sí? Esto ha sido armado con mucho tiempo de antelación. Se ha esperado el tiempo político para dar un golpe que lo coloque al gobierno en una situación complicada respecto del referéndum del 21 de febrero. Están en una situación subestimando, complicada. ahí me voy, subestimando la capacidad, la inteligencia que tiene la inmensa mayoría de este pueblo. Seguramente hay algunos que son en realidad los que nunca han creído en este gobierno, que van a caer como chorlitos y después y lo que lo están haciendo, ¿no? Hasta reproduciendo memes, cosas por las redes sociales, expresando, ¿no es cierto?, su profundo odio, resentimiento, racismo, como lo hicieron al principio con el gobierno del presidente Evo y con el presidente Evo. Pero la inmensa mayoría de este país, de indígenas y no indígenas, de campesinos y no campesinos, de obreros y no obreros, de clases medias patriotas, de clases medias inteligentes, de clases medias con sentido común, de jóvenes que por muy jóvenes que sean, que tienen sentido común, se darán cuenta, ¿no es cierto?, de que este ha sido un golpe mediático, un político por medio, a través de los medios, a través de las redes sociales y en este caso a través de uno de sus operadores, como es el señor Carlos Valverde. Me quedo con 2 cosas muy importantes que espero las podamos escuchar. Uno, ese audio de esta instrucción dada por un agente de la CIA, ¿no?, que se ha comprometido el exministro de Gobierno, Hugo Moldis, para que la podamos escuchar en Todo Pulmón, en Cadena A o en Levántate Bolivia, pero la vamos a tener. 1. Y 2, lo que pueda suceder en los siguientes días, también organizado por la Embajada Norteamericana. Me quedo pendiente también por ese tema, porque hasta me dio la hora y grabado. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos y lo que prevemos que la Embajada Norteamericana hará como reacción a eso, que para nosotros lo único que hará es confirmar su participación en esta guerra sucia, en esta guerra de manipulación, de mentiras y de miedo que ha instalado la oposición en los últimos meses. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. A usted, presidente. Vamos a una pausa, por favor, en Todo Pulmón, y ya volvemos.